En el episodio 464 de WordPress Semanal hablamos de los 6 elementos clave de la persuasión que no solo enseña, sino que también utiliza Isra Bravo en su libro de copywriting. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 464 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y si tienes una web, 2, 3, las que sean, necesitarás escribir. Y una de las habilidades que los que nos dedicamos a esto, pues tenemos que conocer, al menos desde un punto de vista algo más superficial, aunque desde mi punto de vista es de las más fundamentales, de las más importantes, es aprender a comunicar. Y para ello, pues ayuda a aprender lo que pues se suele llamar así en inglés copywriting, que no es otra cosa que escritura persuasiva, es decir, escribir para convencer a la gente de algo. Puede ser algo muy simple, como por ejemplo que sigan leyendo los que están leyendo en ese momento y no se vayan a otro lado, o algo más difícil, como por ejemplo convencerles de que te compren. Y de eso vamos a hablar en este episodio, de cómo convencer a través de la escritura según las enseñanzas de Isra Bravo, que si no lo conocéis, pues yo diría que es el copywriter de habla hispana más popular, al menos lo ha sido durante algún tiempo y desde luego en España lo es. Venga, pues en un momentito vamos con estas 6 claves de copy de persuasión, siempre desde el punto de vista de Isra Bravo, ahora te hablaré un poquito más, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues hay, iba a decir nuevo vídeo de la zona código, pero entre comillas, hay una ampliación de un vídeo que publiqué sobre cómo crear un pequeño shortcode que mostrara las publicaciones más populares de tu web y luego pues tú podías poner ese shortcode en cualquier sitio y lo que hace por detrás, digamos, es contabilizar el número de visitas que tienen todas las publicaciones y luego mostrarlas por orden donde tú quieras. Y uno de los miembros, en concreto Abraham, me preguntó en Telegram que si esto se podía modificar un poco porque a él le resultaba súper útil, pero claro, quería pues por ejemplo poder limitarlo a que solo se muestren o que solo se contabilicen los últimos 30 días, en fin, que me pidió una serie de cosas y entonces lo que he hecho es ampliarlo con otro vídeo haciendo este shortcode más potente. Pues por ejemplo ahora puedes elegir si quieres mostrar la imagen destacada o no, el número de días que quieres que contabilice, es decir, pues las publicaciones más populares de los últimos 10 días o de los últimos 30 o de los últimos lo que sea, que se muestren un número limitado de elementos, pues por ejemplo muéstrame solo las 10 publicaciones más populares de los últimos 15 días y con la imagen destacada. Y luego además te doy un código de ejemplo para ponerlo bonito. Y te digo, bueno, pues en este caso yo te lo he puesto así, con la imagen destacada a la izquierda, con un colorcito de fondo, pero si tú lo quieres modificar, pues puedes hacer esto y aquello, ¿no? Entonces es muchísimo más completo. Para los que queráis hacer esto, pues ahora vais a tener mucho más control. Ya sabéis, la zona código es código para la gente que no sabe código. Simplemente ves el vídeo, copias, pegas y lo tienes. Y ya van más de 410 vídeos publicados en este sentido, así que tenéis ahí un montón de cosas que podéis aplicar y que os va a permitir no solo hacer cosas avanzadas que en teoría solo podrían hacer desarrolladores, sino además ahorrarte un montón de plugins por el camino. Bien, segunda gran novedad. Acabo de sacar un taller, que esto es uno de los talleres que habíais votado que queríais, que es sobre el libro de copywriting de Isra Bravo. Y en este taller primero cuento mi opinión del libro, porque es un copywriter, Isra Bravo, tiene un estilo muy marcado, es provocador, así que doy mi opinión acerca de esto en el taller. Después hablo de 12 aprendizajes que yo saqué del libro, porque este libro cuando me lo leí en su momento, yo fui sacando, siempre cuando me estoy leyendo un libro de este tipo, voy sacando apuntes y demás, normalmente subrayo, en el Kindle, por ejemplo, subrayo, luego voy sobre esas cosas que he subrayado, me lo saco un poco con mis palabras o cómo lo puedo aplicar a mi caso en una libretita y demás. Entonces, cuando hice esto, no tenía pensado sacar un taller, pero me vino genial porque al final el taller va a ir sobre esos 12 aprendizajes que yo saqué del libro y que están explicados en el taller. Y además, al final, te doy algunos consejos prácticos sobre cómo puedes aprender copy de verdad, aprender a escribir de forma persuasiva de verdad. Porque aunque te leas los mejores libros de copy que hay, que de hecho en el propio taller te muestro algunos de los que yo considero los mejores, pues luego falta esa parte de ponerla en práctica. Así que te doy el método que a mí más me gusta y que yo he utilizado y sigo utilizando para poner todos estos aprendizajes en marcha. Sí, ya sabéis que todo esto que estoy comentando, la zona código, este taller y todo lo que hay publicado en gonzalonavarro.es en cuanto a formación, soporte, comunidad, está incluido si te haces miembro. Así que en gonzalonavarro.es tienes toda la información y te puedes apuntar. De todas maneras, en las notas del episodio, en la zona de contenidos recomendados, tienes los enlaces directos a estos recursos. Sí, pues una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana,
que se llama WP Hide and Security Enhancer. Este es un plugin que antiguamente era como muy concreto. Te permitía, sobre todo, ocultarte de cara a los hackers, básicamente, ¿no? Entonces, de cara a los programitas que usan los hackers para descubrir si hay webs que están hechas con WordPress, digamos que te quitaba todo el rastro o la mayoría del rastro posible, de modo que desapareces de los radares de todos esos programitas que de forma automática localizan webs con WordPress para intentar explotarlas, ¿no? Lo que pasa que con el tiempo pues ha ido convirtiéndose en un plugin de seguridad normal. Entonces yo lo tenía apuntado aquí, porque yo voy apuntando plugins para recomendar en la parte de plugins de la semana, y lo tenía pues un poco enfocado a que si solo querías algo como esto, pues que este plugin estaba bien, ¿no? Pero realmente, si ya utilizas otro plugin de seguridad como Solid Security o alguno de estos, sigue con ese porque ya te va a traer estas características. Sin embargo, si buscas uno pues, más enfocado a esto, este originalmente está muy especializado en ello, luego ha incorporado otras características parecidas a otros plugins de seguridad, así que también lo puedes usar como gran plugin. Pero ya digo, si buscas una solución completa, hay otros más populares como Solid Security y del que tienes un curso. Por cierto, la forma en la que este plugin y también algunos otros consiguen ocultar, digamos, tus webs de estos radares que te digo, pues es quitar las rutas de WP Admin y WP Login, sustituirlas por otras, ocultar la versión de tu instalación de WordPress, las versiones de los plugins y themes que tienes instalados, y así pues, digamos, al ser todo muchísimo menos identificable, pues no interesas tanto y vas a pasar más desapercibido, porque los hackers lo que hacen es, por ejemplo, sale una nueva actualización de un plugin que dice, esta actualización corrige un fallo de seguridad en la versión no sé qué, no sé cuánto. Pues los hackers lo localizan porque esa información es pública y buscan todos los WordPress que tengan esa versión con la vulnerabilidad e intentan hackearla, ¿no? Entonces, si tú esa información no la dejas pública o la bloqueas de alguna manera, pues te ahorras un montón de posibles ataques, ¿no? Que luego esos ataques normalmente se bloquean, pero con esto estás ahorrando el ataque mismo. Sí, venga, pues vámonos ahora con el tema central del episodio, 6 claves para la persuasión en copywriting según Isra Bravo. Y como te comentaba, acabo de sacar un taller sobre esto y este es únicamente uno de los 12 aprendizajes de los que hablo en el taller, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este aprendizaje son sus 6 claves de la persuasión y que es uno de los más interesantes, por eso lo traigo aquí al podcast. Y realmente esto de la persuasión, esto del copywriting, casi nadie innova ya, es decir, hay libros de hace muchísimos años que ya hablan de todo esto. Entonces los copies de hoy en día muchas veces pues le dan alguna vuelta, lo aplican a, por ejemplo, hoy que se escribe en internet en lugar de pues en revistas y demás o por correo físico, añaden su estilo, aportan su experiencia, pero prácticamente está todo escrito acerca de qué puntos tocar, qué tener en cuenta cuando quieres ser persuasivo en la escritura. Sí, así que vamos con estas 6 claves de Isra Bravo, pero que también habrás visto en otros manuales o podrás escuchar a otros autores. La primera clave es la fijación de la atención, que consigas llamar la atención desde la primera línea de tu texto, o si es un email, por ejemplo, desde el asunto, luego desde la primera línea, o si es una landing page, una página de venta o lo que sea, desde el título primero, después desde la primera línea que escribas en ese momento, pero también a nivel estructural. Por ejemplo, una cosa, si has leído a Isra Bravo antes, que de hecho hay muchísima gente que lo copia, es que en sus emails, por ejemplo, te vas a encontrar, imagínate, pues que te escribe una línea, después te mete como 5 enters de espacio, después te pone un texto más grande de lo normal, después te mete otro espacio grande, después va como rompiendo mucho la estructura. Entiendo que con un sentido, es decir, pensado para que tú vayas leyendo, y más allá del contenido en sí, que si el contenido no vale nada, pues tampoco vas a mantener a la gente, pero con esa estructura también vas llamando la atención a que vayan a leer lo siguiente, ¿no? De hecho, en la portada del libro que analizamos en el taller, utiliza esto. Lo primero que vas a leer, la portada es como todo texto. Algún texto más grande, algunos está en negrita, tiene una parte que está en rojo y es simplemente texto, es como si fuese un pequeño email muy cortito ahí puesto en la portada. Y si ahora mismo tenéis niños escuchando, pues pausad esto un momento, pero lo que llama la atención de la portada, lo primero que vas a leer es que pone escribo para follar. Luego justo debajo pone el libro de copywriting de Isra Bravo, que sería el título, digamos. Luego, si tú estás viendo esa portada, te va a obligar a irte arriba a leer. Lo vas a hacer de forma intuitiva y ahí te habla un poco, pues te dice que publicó un libro que triunfó, establece su autoridad, que es otro de los puntos de los que te voy a hablar, y luego tus ojos van a ir automáticamente al final, donde ya te explica de verdad de qué va el libro, te dice que es sobre escritura persuasiva y que te va a servir para generar negocio, venta, tal, ¿no? Entonces no podemos negar que esto funciona. Tú ves la portada y lo vas a leer en el orden que él quiere que lo leas. Por supuesto, previamente, habiéndote fijado la atención
con esa línea, repito, cuidado si hay niños delante, de escribo para follar. Entonces, esta es una de sus máximas, que es llamar la atención desde el principio y emplear estructuras que guíen en la lectura, que faciliten que esa persona continúe leyendo. Segunda clave de la persuasión: conocer a tu público y sus puntos de dolor. Esto no es más que hacer un poco de trabajo de campo, porque si tú quieres persuadir a otra persona de hacer algo, si no sabes lo que le preocupa de verdad, no vas a poder realmente ejercer esa persuasión, porque seguramente pues sea un mensaje muy impersonal. A lo mejor puedes acertar con alguien, ¿no? Pero es un poco esto de matar moscas a cañonazos. Si de verdad logras ver qué les preocupa, cuál es el verdadero punto de dolor, que esto es lo que te comentaba antes, de esto hablan muchísimos autores, pero no es otra cosa que saber realmente qué es lo que le preocupa a tu audiencia y contarle cómo se lo vas a resolver, ¿sí? Y no solo eso, que al identificarlo y a mostrárselo en los textos, el lector o esa persona que te esté leyendo sabe que le comprendes y dice, vale, este sabe el problema que tengo yo y encima parece que me va a ofrecer una solución, ¿sí? Y esto lleva más tiempo del que parece. Muchas veces uno se queda en la superficie, pero si de verdad consigues el verdadero punto de dolor de esa persona a la que estás escribiendo, ahí es cuando realmente lo vas a tener muchísimo más fácil para persuadir. Tercera clave: utilizar un lenguaje conversacional y con ritmo, sobre todo con ritmo. Y aquí yo añado que conversacional no quiere decir un lenguaje zafio, un lenguaje pobre, no tiene por qué. Es simplemente escribir pues como te expresas tú en el día a día o idealmente como se expresa esa audiencia. Aunque yo soy más partidario, bueno, también depende, ¿no? Si vas a ser un copywriter profesional, sí que tienes que ponerte un poco en la piel siempre del proyecto en el que estés trabajando en ese momento y de ese público objetivo. Pero si es algo más personalista, como es mi caso, es diferente, ¿no? O si es para tu propio proyecto o es para una cosa muy concreta, es un poco diferente de si estás pensando en dedicarte a ser copy profesional, que eso ya es otro caso, ¿no? Entonces, en el caso de Isra Bravo, su lenguaje es muy conversacional. Las típicas coletillas que uno diría hablando, él las escribe, que a mí personalmente me sacan un poco del texto, pero es innegable que le funcionan porque el éxito que tiene es brutal, ¿no? Entonces aquí puedes centrarte en evitar tecnicismos, por ejemplo, innecesarios, en construir frases cortas y dinámicas, que una frase lleve a la otra, y básicamente en escribir como si estuvieses hablando directamente al lector. Esto requiere práctica, ¿eh? Escribir y que suene con ritmo requiere mucha práctica. En el taller te hablo de cómo hago yo para identificar si esto pasa, para modificar cosas, y que a mí me ayuda mucho. Bien, vámonos con la cuarta clave, que es establecer autoridad. Es demostrar que tienes experiencia en el tema sobre el que estás hablando, y para ello pues puedes incluir pruebas sociales como testimonios, resultados que puedas demostrar. Por ejemplo, lo que te decía en la misma portada del libro, Isra Bravo pone: publiqué un libro en 2022, vendí miles y miles de copias y se sigue vendiendo. Lo titulé Escribo porque me gusta ganar dinero, y es verdad, escribo porque me gusta ganar dinero, pero en realidad, y ahora pone la frase llamativa que te dije antes. Aquí, al principio, te dice que ya publicó un libro y que fue un exitazo, con lo cual este lo va a ser también y seguramente sea un muy buen libro, así que cómpralo, ¿sí? Y en este caso es muy fácil de comprobar que esto es verdad. Solo tienes que buscarlo y te vas a dar cuenta que su anterior libro es un bestseller también. Claro, en su caso, esto es muy obvio. En tu caso, pues si estás empezando, pues tienes que demostrarla de otra manera, ¿no? Y hay veces que al principio pues te va a ser muy difícil demostrarla, pero en cuanto puedas, hazlo. Si tienes tu primer cliente, pues aprovecha para pedirle una reseña y así poco a poco lo podrás ir incluyendo. Vamos con la quinta clave de la persuasión, que es crear escasez real. Esto ayuda mucho a persuadir, porque si alguien piensa que algo se termina y le interesa, pues le va a interesar todavía más. No me quiero quedar sin esto. Y es importante esto de real, porque la gente se huele a la legua cuando tú estás diciendo ya mismo sube el precio, pero luego nunca sube. O se va a terminar rápido. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Por qué se termina? Entonces, que esa escasez de verdad sea así, ¿no? Hay veces que es muy difícil que ese producto o ese servicio que vendes tenga algo escaso de forma inherente, pero puedes crear, por ejemplo, algo aparte. Pues si compras antes del día tal, te llevas este bonus, que es parte de un programa de pago y que nunca se ha liberado y que no se va a volver a liberar, por ejemplo. Es decir, le añades algo extra que solo obtienes si compras en ese momento, ¿sí? En otros servicios, pues digamos ya es inherente. Por ejemplo, hay gente que abre su academia nada más que una vez al año o en ocasiones muy contadas, con lo cual tú sabes que si no te apuntas en ese momento, te vas a tener que esperar no sé cuánto tiempo a que vuelva a abrir esa academia. O hay productos que son productos físicos que es que el stock se termina de verdad. Compra rápido porque esto vuela y ya no sé cuándo vamos a volver a tener stock, ¿sí? O en Black Friday, por ejemplo, que se hacen descuentos. ¿Cuándo termina? Pues cuando acabe el Black Friday. Entonces es también una urgencia real, ¿no? Y aquí siempre explícalo muy bien, que la gente entienda por qué eso es escaso y que entienda que esa escasez, de nuevo, es real. Venga, pues vámonos con la sexta y última clave para la persuasión, según Isra Bravo, y que es mostrar falta
falta de necesidad. Esto es muy de Ira Bravo, de esa actitud que te digo yo, pues así un poco chulesca incluso en muchos casos, y él habla de nunca parecer desesperado por vender, que refuerces la confianza en tu producto pero que nunca vayas a rogar la compra o que al menos no se note, y que eso que tú estás ofreciendo, que está ahí, pero que está ahí solo si lo valoras de verdad. Y de nuevo, esto en su portada, al final del todo, donde te explica, pues este libro va sobre escritura, te servirá para generar negocio, venta, atracción, carisma, contactos y dinero, y luego termina diciendo, si te asustas fácilmente, compra un libro de autoayuda y acabas antes, ¿no? Aquí te está diciendo, si esto no va contigo, me da igual, vete y cómprate uno de esos libros de autoayuda, que con eso estarás más cómodo, ¿no? Te está diciendo, no te necesito, esto es para los que de verdad están conmigo, están con mi estilo y están con mi forma de enseñar, que por otro lado es la que es la buena, ¿no? Claro, esto es con su estilo, pero tú esto lo puedes aplicar, todas estas técnicas o consejos los puedes aplicar dentro de tu propio estilo. De hecho, hay mucha gente que imita a Ira Bravo y se nota mucho, porque él, pues tú lo escuchas y se le nota que él es así, que le sale súper natural, y más allá de que te guste o no, pues se nota que es su estilo, ¿no? Y es muy difícil conseguir tu estilo propio. Entonces, pues como es normal, mucha gente pues empieza imitando a la gente que le gusta y tal, y luego poco a poco pues va adquiriendo su propia voz. En fin, estas son las 6 claves para la persuasión que explica Ira Bravo en su libro. Si te interesa, pues te va a gustar muchísimo el taller, donde ya digo, esto es uno de los 12 aprendizajes que desarrollo o que explico en ese vídeo, y además, pues como digo, cuento mi opinión sobre su estilo, lo comparo también con otros libros de copy que yo he leído, porque es un tema sobre el que leo bastante, y luego al final te doy estos consejos, que estos son un poco, pues, según mi experiencia, de cómo después de leer, pues, todas estas eminencias en copywriting, cómo después lo puedes aplicar y que no se quede simplemente, pues, en cosas que has leído y como mucho, pues, apuntado unas notas o lo que sea, sino que después lo puedas ir poniendo en práctica. Recuerda que puedes ir a las notas del episodio escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/464, que es el número de este episodio, y que puedes hacerte miembro para acceder a todos los contenidos, al soporte y a la comunidad privada en Telegram en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.